Cuando la presión social empieza a incomodar a gente con poder, mágicamente se convierte en morbo. Porque cada vez que hay un caso como el de Lisette Marzano, aparece el mismo coro detrás. ¡Ya paren! ¡Están generando morbo! ¡Dejen que la justicia actúe! ¡No destruyan a la familia! Y yo quiero preguntar algo muy simple. ¿Desde cuándo exigir justicia es morbo? Pero primero, ¿qué es morbo? Es consumir el dolor ajeno como entretenimiento. Por ejemplo, cuando en un intento de... los programas de espectáculo hacen un careo entre víctima y... o cuando una congresista se toma fotos con las niñas que obligó a parir producto de una sexual. Básicamente es convertir la tragedia en show. Eso es morbo, y eso sí que es violencia. Pero que las personas se manifiesten o denoten las evidentes inconsistencias en las declaraciones de las personas involucradas en una serie de delitos, no es morbo, es generar presión social. Cuando la gente señala contradicciones, impunidad, blindaje mediático o el uso de poder para victimizarse, es responder a una urgencia, una necesidad que viene de un sistema de justicia que no funciona, y que no funciona especialmente cuando hay algún implicado con dinero, influencias o algún control político. Porque en el Perú, y lo sabemos, la justicia no es igual para todos. Cuando hay dinero, contactos o cámaras y periodistas amiguis, la narrativa cambia. Y ahora también están usando otra palabra interesante que es linchamiento. Y hay que tener cuidado también con ello. El linchamiento es violencia colectiva sin un debido proceso, sin una justificación. La indignación pública frente a hechos documentados no es linchamiento. Señalar inconsistencias no es linchar. Preguntar por qué demoraron en entregar información no es linchar. Cuestionar una estrategia mediática no es linchar. Es fiscalización ciudadana. Es hartazgo de la población. Sin esa indignación social, Adrián Villar seguiría probablemente viviendo todo esto desde su casa, no conoceríamos los presuntos intentos de encubrimiento de parte de presuntamente 2 familias y hasta presuntamente los mismos policías, y el hermano de Lisette seguiría intentando probablemente ver si se consigue siquiera una cámara. Es esa indignación la que hizo que vecinos se detengan a ayudar, que levanten su voz y que busquen junto a Gino justicia para su hermana. Ahora sí, es cierto. Esta reacción debería haberse más seguido porque la impunidad parece ser la norma en este país. Pero responder diciendo que no vamos a dejar que esto pase como si nada y que nos estamos dando cuenta de qué es lo que quieren hacer también es necesario. No solamente en este caso, sino en todos los demás. Y es cierto que se entiende que lo que se desconoce se sienta un poco raro, pero tampoco va de decir que ahora toda la crítica es únicamente hacia la influencer Francesca Montenegro, porque aquí lo que se condena es el accionar a muchísimos implicados en el caso. Querer reducirlo a ello es funcional al sistema que busca callar esta bulla, porque reducirlo a un enquistamiento personal con ella convierte en víctima a quien no lo es. Y sobre ello, justamente, ayer vimos algo clave. ¿Entonces ya había confesado que había atropellado a una persona? Dijo que había habido un scooter y que había una chica. Doctor Montenegro, él seguía diciendo que había una chica. ¿Cómo es eso? O sea, recién ya reconoce que hay una chica en un scooter. Que hay scooter, persona, punto. Pero dice una chica. Una familia conectada con el principal involucrado en el caso, sentados en televisión en el programa de Milagros Leiva, posicionándose como víctimas, con una actitud más allá de altiva, sin una sola palabra centrada en el dolor de la familia de Lisette, al menos no realmente, y eso creo que todas las personas que lo vimos lo pudimos notar. Y ojo, aquí punto clave. Nadie está diciendo que una familia no sufra cuando uno de los suyos comete un crimen o se ve vinculado con uno. Nadie dice que una novia no se asuste o entre en desesperación al enterarse que su pareja alguien. Somos seres humanos y vamos a reaccionar de diferentes maneras ante noticias horribles como esa. Eso es cierto. Pero hay una diferencia enorme entre sufrir, asustarte, preocuparte, entendiendo el lugar que te corresponde habitar en ese momento porque hay alguien que ha y salir a limpiar tu imagen en prime time. Eso no es duelo, eso es estrategia. Y sí, también es cierto que cuando uno lee los comentarios en redes, ve de todo. Hay indignación legítima, hay preguntas válidas y también hay rabia desbordada. Conocemos las redes sociales y tampoco lo vamos a negar. Pero que exista rabia no invalida la pregunta de fondo. ¿Por qué se genera tanta desconfianza sobre la investigación de este caso?
Y es que porque este país nos ha enseñado que cuando hay dinero y apellido, lamentablemente la historia se acomoda. Y por eso, más que hablar de linchamiento o morbo, es crucial que hablemos de apañamiento. Cuando apañamos el accionar de alguien, el mensaje que estamos dando es que minimizamos lo que hizo, que no nos parece grave, que no nos parece mal inclusive. Es decir, que se equivocó. Es cambiar por error. Es callar que dejaste a alguien morir a su suerte por decir que estabas en estado de shock. Es centrar la conversación en el futuro arruinado del perpetrador y sacarlo de la víctima. Es convertir al responsable en víctima. Y el futuro de Lisette y el dolor de su hermano y de su mamá, de su familia, y la historia interrumpida de una mujer de 33 años que solamente había salido a correr. Cuando el foco se mueve del daño causado al prestigio del agresor, eso no es neutralidad, eso es encubrimiento simbólico. Apañar no es apoyar. Nadie dice que los padres abandonen a su suerte a su hijo que cometió un crimen. Tampoco decimos que su enamorada convierta su estrategia en destruirlo para salvarse la vida. Esa decisión la tomó ella. Porque se puede acompañar y se puede seguir amando, pero sin encubrir, sino afrontando. Y justamente como no entendemos todavía la diferencia entre apoyar y apañar, es que esta presión social es tan necesaria aún. Entonces ya vamos entendiendo pues que no tiene nada que ver con el simple hecho de que alguien con plata cometa un crimen, sino con qué hace luego de cometerlo, y lamentablemente sobran los casos en los que los privilegios de dinero y de influencias son utilizados para salir bien librados de la justicia. Si reclamar no es morbo, entonces, y ya lo entendimos, ¿qué es? Pues nada más que presión social legítima. Esa que ha permitido que algunos casos no queden archivados y en el olvido. Esa que evita que el poder se autoproteja. Esa que obliga a fiscales y a jueces a actuar con lupa pública. Esa que no olvida, incluso a pesar de que la justicia no funcione. La presión social no reemplaza la justicia, evidentemente, y lo conocemos, pero sí la vigila. Y muchas veces, lamentablemente, la tiene que juzgar por no hacer su trabajo como corresponde. Y en un país con antecedentes de impunidad, vigilar no es morbo, es responsabilidad ciudadana. Cuando la conversación incomoda, cuando el privilegio se expone, cuando el apellido ya no es suficiente para protegerte, ahí es donde empiezan a utilizar esta palabra, morbo. Porque por alguna razón, si logran que te sientas culpable por exigir justicia, entonces ganaron, porque te callaste. Y el caso se pierde, se diluye, deja de importar y pasa a ser un número más. Entonces no se trata de odiar, no se trata tampoco de acosar y tampoco se trata de ejercer violencia digital. Se trata de no permitir que se reescriba la historia poniendo como protagonistas a quienes no lo son. La justicia aquí debe ser para Lisette y el centro debe ser su memoria y el derecho de su familia a la justicia. No hay que pobrecitos ni qué horrible momento para quienes buscaron esconder lo que habían hecho. Porque aquí nadie es tonto, señores. Cuando el control de crisis es usar lenguaje técnico para desviar el debate hacia otro lado, cuando dejamos la humanidad de lado, cuando se invoca el debido proceso, pero solamente cuando te conviene, cuando se habla de daño reputacional antes que de daño irreversible y de la muerte de una persona, eso no es defensa jurídica, eso es construcción de narrativa. Y si bien todo el mundo tiene derecho a la defensa, los abogados y las abogadas también tienen que tener en su conciencia cómo quieren ejercer sus funciones, qué tipo y qué clase de abogado quiere ser. Si pedir transparencia, si cuestionar el blindaje, si negarnos a normalizar el privilegio y el uso indebido de este es morbo, entonces es una conveniente definición para quienes lo están utilizando. Porque lo que realmente incomoda no es el morbo. Lo que les incomoda de verdad es que la gente no se quedó callada esta vez. Pero el problema no es solamente este caso, el problema es el patrón. El patrón donde primero intentan ocultar, luego minimizar. Continúan con victimizar y finalmente terminan culpando a la prensa y acusando de morbo a la ciudadanía. Esa secuencia ya la conocemos. Por eso, este no debería ser el único caso que haga que levantemos la voz. Porque lamento informarles que este no va a ser el último. Pero si queremos que las cosas cambien, se necesita que hagamos bulla. Mucha, mucha bulla. Y solo para dejarlo más claro aún, no es morbo cuando el foco está en la justicia. No es morbo cuando se exige transparencia. No es morbo cuando se protege la memoria de quien ya no está.
y quien ya no puede defenderse. Morbo sería convertir esto en espectáculo, y curiosamente quienes hablan de morbo son quienes eligieron salir en el prime time a contar su historia.